Ahora vamos a ver el plexo braquial. Entonces el plexo braquial va a ser un conjunto de nervios que vamos a tener raíces, divisiones, troncos, ramas y finalmente va a dar lugar a 5 nervios principales. Son más, hay otros adicionales, pero principalmente son 5 nervios, que va a ser el nervio axilar, nervio radial, nervio cubital, que también se llama nervio ulnar, nervio mediano y nervio musculocutáneo. Entonces vamos a ver cómo desde la médula espinal, que tenemos las raíces anteriores y posteriores, finalmente van a salir estos nervios. Entonces empezamos poniendo una vista lateral del sistema nervioso central. Entonces, así. Aquí tenemos lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el tallo cerebral, que está compuesto por la primera parte, que es el mesencéfalo, la segunda parte, que es el puente, y la tercera parte, que es el bulbo raquídeo o médula oblongada. Y después de eso viene la médula espinal. Ahora vamos a agarrar el segmento de la médula espinal que va desde C5 hasta T1. Entonces agarramos de la región cervical el segmento 5 hasta la región torácica 1. Agarramos esta porción de la médula espinal y la vamos a poner aquí. Ahora vamos a poner cada uno de los segmentos que están aquí. O sea, vamos a poner C5, C5, C6, C7, C8 y T1. Ahora vamos a poner cómo se ve la médula espinal, pero cortada haciendo un corte transversal. Eso es para ver de dónde van a salir las raíces, porque siempre nada más nos ponen las raíces, pero vamos a hacer la integración con la médula espinal. Entonces hay que poner 6 segmentos. Entonces lo voy a borrar aquí. Tenemos C5, entonces médula espinal C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces todos tienen forma de H, así. Aquí está el canal del epéndimo. Ya sabemos, esto es posterior, esto es anterior. Astas posteriores, anteriores, anteriores, posteriores, canal del epéndimo. Astas posteriores, anteriores, anteriores, posteriores, canal del epéndimo. Astas posteriores, anteriores, anteriores, posteriores. Astas posteriores, anteriores, anteriores, posteriores. Ahora vamos a poner, tenemos raíz posterior, así, y raíz anterior. Aquí igual, raíz posterior. De hecho lo voy a poner ya en otro color. Raíz posterior y raíz anterior. Aquí igual, raíz posterior. Este ganglio es la raíz posterior y esta es la raíz anterior. Ya más específico, en otros videos vimos anatomía de la médula espinal. Aquí raíz posterior, ganglio de la raíz posterior, raíz anterior. Aquí igual, raíz posterior y raíz anterior. Y esto va a formar nervios. Entonces unimos la raíz posterior con la raíz anterior, formando un nervio. Y el nervio va a dar ramas, o va a dar una parte posterior y una parte anterior. La parte posterior siempre es más delgada que la anterior. Entonces, esto ya es el nervio, esto es parte posterior y parte anterior. Aquí igual. Unimos y va a salir una parte posterior y una parte anterior. Aquí igual. Una parte posterior, o sea, se va a ir a la espalda, y una parte anterior. Así. Una parte posterior y una parte anterior.
y ya por último. Parte anterior, parte posterior y parte anterior. Así. Entonces, estas son raíces posteriores. Estas son raíces anteriores. Se unen formando el nervio. Entonces, estos son nervios, 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 nervios. Y el nervio se va a dividir en una parte posterior y una parte anterior. Entonces, parte posterior del nervio, parte anterior, parte posterior, parte anterior, parte posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior. Este va a ser el nervio C5. Este es C5, lo voy a poner aquí y aquí también. C5. El otro es C6. C6. Luego C7. Luego C8. C8. Y luego T1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, esto es esto mismo. Entonces, ahora vamos con, primero vamos a formar los troncos. Entonces, el plexo braquial solo va a estar formado por la parte anterior. Por la parte anterior. Entonces, ahora vamos a unirlas. Se unen estos dos. Se une la parte anterior de C5 con la parte anterior de C6. Entonces, vamos a unirla así. Y así. Así. Y aquí ya tenemos un tronco. Ahora lo voy a poner todo así en rosa para que vaya teniendo forma de nervio. Pero así, vino la parte anterior de acá y la parte anterior de acá. Esto nos va a dar el tronco superior. Aquí lo voy a poner tronco superior. Este se va a quedar solo, si este no se une, si se sigue así. Este es el tronco medio. Y C8 y T1 se unen. Entonces está C8 se une con T1. Así. Y ese es el tronco inferior. Tronco inferior. Entonces ahora tenemos troncos, que fue unión de la parte anterior de los nervios. El superior es C5, C6, el medio es C7 solo y el inferior es C8, T1. En los siguientes vamos a tener divisiones. Cada uno va a tener una división anterior y una división posterior. Ya vamos a borrar aquí. Entonces primero tuvimos los troncos. Primero están los troncos y luego están las divisiones. Tenemos una división anterior y una división posterior. Entonces las divisiones posteriores se van a unir entre sí. Entonces vamos a poner una división posterior que viene así y una división anterior. Aquí, voy a poner aquí división anterior y esta es división posterior. Aquí igual, división, a este le voy a poner división posterior y acá división anterior. Y acá división posterior y acá división anterior. Todas las posteriores se van a unir, todas las divisiones posteriores se van a unir. Entonces, esta división posterior hay que unirla con esta y hay que unirla con esta. Entonces, así, así, se une con esta y se une con esta. Aquí voy a poner punteado porque está pasando por detrás. Así. Así. Y entonces ya tenemos cuerdas. Ahorita lo vemos más específico, pero estas ya van a ser cuerdas. Cuerdas. Esta que está conformada por la división posterior del tronco superior, la división posterior del tronco medio y la división posterior del tronco inferior. Vamos a formar otra cuerda. Entonces, aquí la división anterior, esta, se va a unir con esta división anterior. Se va a unir con esta división anterior.
Entonces hace así. Así. Y esta es otra cuerda. Otra cuerda, ahorita le ponemos el nombre completo. Y ahora este se queda solo. Esta división anterior se queda sola. Y es la otra cuerda. Ahora vamos a tener cuerda, esta va a ser cuerda lateral. Cuerda lateral. Esta va a ser cuerda medial. Cuerda medial. Y esta va a ser cuerda posterior. Entonces, ya más específico cómo están las relaciones anatómicas lo vemos en el siguiente video. Pero entonces está la cuerda lateral, corre más o menos por aquí. La cuerda lateral vendría así. La cuerda posterior vendría acá. Y la cuerda medial vendría así. Entonces, lateral, esto es medial. Aquí viene la cuerda lateral, luego la cuerda posterior pues está en la parte posterior y la cuerda medial viene por acá. Así. Entonces, la cuerda lateral vino de la división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio. La cuerda posterior vino de la división posterior de los tres, del tronco superior, del tronco medio y del tronco inferior. Y la cuerda medial esta se queda sola. Se queda sola. Y ahora ya salen como tal los 5 nervios que vimos aquí. Entonces, de la cuerda posterior van a salir 2 nervios. Uno es el axilar y otro va a ser radial. Nervio axilar, nervio radial. Luego va a venir el músculo cutáneo. Este viene de aquí. Bueno, más así. Es el músculo cutáneo. Músculo cutáneo y este en parte se va a unir con este. Entonces, así. Y así. Así. Así, así. Así. Y van a formar al nervio mediano. Y tiene dos contribuciones, parte de la cuerda lateral y parte de la cuerda medial. Y ya el otro que nos queda es el ulnar, que viene aquí. Ulnar o cubital. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 nervios. Entonces, ya más específico en los siguientes videos, vemos qué pasa cuando se daña cada uno de estos. En los siguientes videos vemos más específico los otros nervios colaterales que salen de aquí, pero estos son los más importantes. Entonces, empezamos con los segmentos de la médula espinal, C5, C6, C7, C8, T1, su raíz posterior y raíz anterior de cada uno. Solo involucramos las raíces anteriores. Solo las raíces posteriores no forman parte del plexo braquial, solo raíces anteriores. Luego se van a unir las raíces anteriores formando los troncos. Entonces tenemos tronco superior que viene de, C5, de la raíz anterior de C5, C6. Entonces vamos a ponerlo aquí. C5, C6. El tronco medio que viene nada más de C7. El tronco inferior que viene de C8 y T1. Luego tenemos divisiones. Entonces aquí son troncos. Luego aquí vienen divisiones. Tenemos división anterior y posterior para cada uno. Las 3 divisiones posteriores, la del tronco superior, medio e inferior, se van a unir formando la cuerda posterior. Entonces aquí tenemos cuerdas. Aquí van cuerdas. La cuerda posterior. La división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio forman la cuerda lateral. Y la división anterior del tronco inferior se va solo y forma la cuerda medial. Entonces tenemos cuerda lateral, cuerda posterior y cuerda medial. Aquí esto debe de haberlo puesto más acá. Cuerda medial. Y luego ya van a salir las ramas.
ramas que ya son como tal lo que va a dar lugar a los nervios. Entonces vamos a tener la cuerda lateral va a dar lugar al músculo cutáneo y la mitad del mediano. La cuerda posterior va a dar lugar al axilar y al radial, nervio axilar y nervio radial, y ya. Y la cuerda medial va a dar lugar al cubital, nervio cubital, y la mitad del nervio mediano. Entonces tenemos músculo cutáneo, axilar, radial, mediano y cubital. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.